Vamos a continuar conversando de este tema tan importante para todos los guatemaltecos. Y hay algo que se menciona mucho en todos los niveles, es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y eso sí, es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral velar por ver de dónde viene ese financiamiento. ¿Lo pueden hacer ustedes? ¿Lo hacen? ¿Están atados de manos? ¿Tienen apoyo? Bueno, importantísimo es tal vez recalcar por qué el financiamiento de las organizaciones políticas, y ahí, digamos, se abre el siguiente análisis. La ley electoral fija un techo para la campaña, y la razón de fijar ese techo, que para algunos es mucho, para otros es poco, hay quienes dicen, mire, mejor debería ser libre cualquier... Lo cierto del caso es que la ley fija un techo. Si la ley fija un techo, la obligación mínima de cualquier persona es respetar la ley. Cuando uno no respeta la ley, manda un mensaje muy negativo al resto de la población, porque si ellos, que van a ser los futuros gobernantes, son los primeros que incurren en un acto de violación a la ley, no respetando un techo que les fija la ley, imagínese usted cómo puede trascender en el resto de la población cuando uno quiere o pretende que cumplan con esto. Punto número uno. Punto número dos, ¿cuál es la procedencia de ese financiamiento? Porque no solo genera una desigualdad dentro de las organizaciones políticas, porque unos lograron conseguir más pisto, porque otros tienen financiamiento de fuentes que son irregulares, porque el otro está en el gobierno y entonces puede aprovechar. Todo eso, lejos de ecualizar la contienda, genera desigualdades que uso nuevamente la palabra, enturbian el proceso electoral. Ahora, en el fondo, la mayor preocupación es que ese financiamiento, las pruebas son manifiestas, ha venido contaminado. Cuando digo ha venido contaminado, es que ha tenido orígenes desde estructuras de crimen organizado, de narcotráfico, pseudoempresarios, los mismos empresarios, y en fin, una serie de situaciones que comprometen la futura gestión del gobernante cuando llegue al poder. Por eso es que yo considero que pretender filtros de corrupción y de transparencia luego del proceso electoral no es que no sean importantes, pero ya van tarde. El primer filtro que debe de existir dentro del proceso democrático es el que se genera a través de las elecciones, porque coincidentemente en ese mismo momento los guatemaltecos se están escogiendo presidente y vicepresidente que representan la unidad nacional y que tienen a su cargo la administración del país. Los diputados, que son los que tienen a su cargo la emisión de leyes, y además que por su propio mandato constitucional representan el contrapeso de las labores del Ejecutivo a través de la figura de la interpelación. Si nosotros no velamos por mantener ese balance y esa pureza dentro de ese proceso, que además también se están eligiendo alcaldes que representan la estructura política a lo largo de todo el territorio nacional y que son los que ejercen jurisdicción y competencia en sus respectivas municipalidades. Si en ese momento no hay un filtro que diga, mire, esta gente no puede participar aquí porque tienen esta contaminación, porque tienen... Por supuesto, el derecho de elegir y ser electo es universal, eso no se lo podemos limitar. Pero a mí me parece un contrasentido que en todos los procesos de postulación, por ejemplo, sí sea un requisito el de la honorabilidad de los candidatos, pero en el proceso electoral no. Entonces, ¿cómo va a ser eso que en un proceso electoral llegue gente que no es honorable? Yo no estoy cuestionando a nadie, pero debería existir ese requisito. ¿Pero qué hace el Tribunal Supremo Electoral para verificar esto? El Tribunal Supremo Electoral no puede prejuzgar la honorabilidad de una persona, porque nosotros no nos podríamos inventar leyes en contra de ningún candidato. Sin embargo, sí, digamos, existe una situación que es responsabilidad no solo del Tribunal Supremo Electoral, sino que de todo el sistema, y es el control del financiamiento o la supervisión del financiamiento. Lo que sucede es que ese es un problema de todos, porque de nada sirve que salga el Tribunal Supremo Electoral con toda la intención de ir a fiscalizar las cuentas de las organizaciones políticas si en la realidad nos topamos
con que los depósitos los reciben a nombre de fundaciones o de asociaciones y entonces ya constituyen persona jurídica distinta y entonces ya no procede. Si no tenemos la colaboración de los bancos del sistema y si no tenemos el acompañamiento de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, lo cual me lleva a destacar una sobresaliente declaración de José Alejandro Arévalo, el superintendente, que salió diciendo públicamente que él iba a velar por ese monitoreo de las cuentas de las organizaciones políticas y los altos dirigentes. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que tal vez lo que necesitaríamos oír es qué se ha hecho o qué se está a punto de hacer, porque en realidad es un río revuelto, ¿no?, que está sonando y que ustedes son la entidad que ha sido escogida para hacer eso. Entonces, sí, en lo que usted puede tener en orden esas ideas para saber, bueno, a tales y tales cosas se están haciendo, pero ya concretas, no el por qué se debe hacer, creo que eso lo vivimos todos. No queremos un partido que esté financiado por cuestiones oscuras, pero en lo que usted ordena esas ideas, hay una nota muy interesante. Con el fin de reducir el conflicto de intereses y fortalecer un ambiente ético, AmCham presentó 13 artículos que conforman el Código de Ética. Para propiciar un ambiente de negocios sano y fortalecer el comportamiento ético, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana presentó un código de ética. Con 13 artículos buscan retomar los valores dentro de las empresas. La relación con clientes y proveedores, donde hemos visto que no solo a nivel, hacemos específico tema de gobierno y de partidos políticos, que eso se ha perdido muchísimo porque ya el nivel de corrupción en el Estado está altísimo. Entonces, hacemos mucho énfasis en el tema de la relación con clientes, con proveedores y específicamente con gobierno. El artículo 12 enfatiza en las relaciones con funcionarios y autoridades. Habla sobre negociaciones transparentes y evitar los sobornos, regalos o privilegios. Y el otro tema bien importante es el de conflicto de intereses, que es otro tema que se ha perdido ya mucho en Guatemala, y de eso se refiere a cuando algún director o un trabajador asuma compromisos que benefician a esa persona, a ese director de la empresa o a ese trabajador, sin beneficiar o beneficiar menos a la empresa, pero el mayor beneficio es para la persona. ¿Por qué? Porque tiene relación directa con el proveedor o va a recibir una comisión en escondidas. El código fue elaborado por el Comité de Responsabilidad Social Empresarial, en el que participaron 4 estudiantes de la Universidad Landívar. Fue un reto más que todo porque tratar de incluir que sea de todos los sectores, de todas las empresas y que pueda ser aplicado por todos. Es difícil tratar de darle solo un enfoque, digamos, solo al sector industrial o solo al sector de comercio, que tienen distintas necesidades. Creo que ese fue el mayor reto que encontramos, tratar de hacerlo general para todos los sectores. Castellanos resaltó que el código está dirigido a todas las empresas. Para Noticiero Guatevisión, con información de Verónica Orantes y Héctor Shutuk. Y exigir a los diferentes partidos políticos que cumplan con sus promesas de campaña debe ser una constante en los ciudadanos. Esto expone Manuel Villacorta en el segmento La Postura. Un factor que la población debe tener muy en cuenta es la oferta política que hacen los partidos. Generalmente en Guatemala no existe la cultura política de exigirle a los partidos que expliquen en función a sus propuestas, por ejemplo, qué piensan hacer en política pública en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de infraestructura, de educación o de trabajo, por ejemplo. La población debe exigir muchísimo más, que las explicaciones de los partidos sean mucho más extensas, mucho más compactas, mucho más sustentables, porque la oferta sin contenido, la oferta pobre, la oferta puramente propagandística, es una propuesta que no puede ni debe inducir al votante para que precisamente elija a uno u otro partido. La responsabilidad de la población guatemalteca está en exigirle a los partidos políticos que con seriedad propongan con hechos y que demuestren qué políticas públicas sustentables tienen para enfrentar los grandes problemas del país, que si no se atienden, pues sin ninguna duda llegaremos a resultados insospechados como ya se perfila el futuro en Guatemala. Al día, la Contraloría General de Cuentas recibe 200 solicitudes de constancias transitorias de inexistencias de cargos que son requeridos por funcionarios y empleados públicos, pero que no necesariamente serán candidatos.
Llegan a la Contraloría de Cuentas funcionarios y empleados públicos que son los obligados prácticamente a que tengan una constancia transitoria de inexistencia de cargos. Nosotros allá estamos extendiendo aproximadamente 200 diarios. Estos, ¿quiénes los requieren? Repito, los funcionarios y empleados públicos, porque son los que están interesados en tener sus cuentas delante de la Contraloría al día. Pero no necesariamente son candidatos. No necesariamente son candidatos a ningún cargo público, sino son funcionarios y empleados públicos, como repito, que quieren estar solventes con Contraloría. En el caso de los finiquitos, que es uno de los requisitos que tienen que... Interesante lo que escuchamos, licenciado. ¿Qué pasos entonces se van a dar para poder estar nosotros como guatemaltecos seguros de que esa entidad está haciendo lo suficiente para poder buscar ahí esos financiamientos que pueden ser ilícitos en algún momento? El Tribunal Supremo Electoral está trabajando fuertemente en esa voluntad política que necesitamos de las otras instituciones del Estado que nos deben de acompañar, la Superintendencia de Bancos, la Intendencia de Verificación Especial, digamos en el lado del sector público, de una u otra manera la Contraloría General de Cuentas, y digamos del lado del sector privado también necesitamos concientizar a los bancos del sistema, que obviamente han hecho una gran labor, pero también tienen una enorme responsabilidad, que son al final del día quienes reciben muchas veces los depósitos de las organizaciones políticas o de las personas. Para ello necesitamos suscribir en primer lugar los acuerdos interinstitucionales, y yo le diría que si hay voluntad política de implementarlos y llevarlos a cabo, el problema es complejo, pero se puede resolver si hay voluntad política. Esa es la situación entonces que hasta el momento tenemos en nuestra Guatemala de cara a este proceso electoral que se nos viene. El tribunal seguirá trabajando, por supuesto, y seguirá verificando todas estas situaciones que podrían incidir bien o mal a este proceso. Continúan, tienen algún cronograma, tienen algunos puntos especiales que van a estar observando. Sabemos que en el tema de logística, ya nos comentaron ayer, hay una planeación enorme, pero en el tema en el tema de verificar que todos los partidos cumplan con lo que tienen que cumplir, ¿continúa el trabajo? Definitivamente hay un cronograma de actividades que se está tratando de implementar a la mayor brevedad. Es de vital importancia, pero tal vez el paso más fundamental, porque al final del día en ellos descansa todo el proceso del eleccionario, es en las juntas electorales. El pueblo de Guatemala necesita tener la certeza que las personas que van a integrar las juntas electorales sean las personas más idóneas, más honorables, y sobre todo que tengan la experiencia para llevar a cabo la implementación de ese proceso. Yo le diría que en la historia de Guatemala las juntas electorales han sido muy buenas, digamos, especialmente puedo destacar la de la labor del área metropolitana, que es un trabajo digno de aplaudir, y creo que también de la mano de eso tenemos que velar porque el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral llegue en forma pronta y oportuna, porque si no las juntas electorales se quedan con brazos cruzados sin poder ejecutar, lo cual sí compromete la realización del proceso electoral. Así que esos son los grandes retos, y yo creo que vamos a tener un año interesantísimo, pero no me cabe la menor duda que poco a poco vamos aprendiendo, así que la invitación es a que todo el pueblo de Guatemala vote y analice muy bien sus opciones. Gracias, licenciado, por su tiempo, gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero seguimos con más aquí, en su noticiero Guatevisión. A juicio, 2 hombres y una mujer acusados de atentar contra la vicepresidenta Roxana Valdetti. Con esto, regresamos.